Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, en mi grupo realizamos un video en el cual explicamos y identificamos a qué pertenece cada texto de los textos que publicó la profesora en la plataforma Tao. Bueno, mi grupo está conformado por José Danilo Bravo, Ángela Insanará, Johnny Alexander Erazo, Diana Lisset Guerrero y Diana Caterine Ordóñez. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a retomar la temática de tipología textual. Entonces recordemos algunos tipos de textos que hemos mirado. Los tipos de textos que son narrativos, en la cual se cuentan hechos reales o también de fantasía. Tenemos los textos descriptivos, en los cuales se describen ya sean objetos, lugares o personas. Dentro del mismo texto puedes encontrar ese tipo de características. Los argumentativos, que como su nombre lo indica, son argumentos que se expresan por medio del autor en el texto. Y los textos expositivos. Además, vamos a tener en cuenta la tipología de textos que les envié a su plataforma. Tenemos 7 textos para poder representar y argumentar tanto el análisis como a lo que ellos se refieren dentro de su tipología textual. Para dar inicio a la temática y el desarrollo de lo que estamos estudiando, voy a contar con su participación. Vamos a realizar una participación de manera expositiva por cada uno de ustedes. Entonces lo llamo a Johnny Erazo para que por favor me explique el texto de K. Foscari. ¿Cómo es la tipología textual de este texto que te sugerí para tu trabajo? Profesora, buenas noches. Permiso, compañeros. El texto de K. Foscari es un texto descriptivo porque expresa sentimientos, emociones y cuenta con una estructura lírica, ¿no? La cual contiene versos, estrofas y rimas. Además de eso nos cuenta de una historia de 2 mujeres quienes tienen su relación a pesar de que es prohibida para la sociedad. Compartían objetos como su ropa, sus sandalias. Igualmente se tienen aspectos del mundo según su orientación sexual. Muchas gracias por su participación, Johnny. Puede pasar a su puesto. Vamos a conocer ahora sobre el texto El agua. Bueno, como ya conocimos un texto descriptivo, podemos decir que un texto se fundamenta mayormente en decir con detalle cómo son los objetos, los animales o los personajes que en ellos aparecen. Como nos lo expresó Johnny, entonces en este texto pudimos encontrar un texto que se refería a la relación amorosa de 2 personajes y también dentro de este texto hacía referencia de los detalles que ellos utilizaban. A continuación vamos a conocer el texto sobre el agua. Nos va a acompañar nuestra amiga Ángela. Ella va a explicar qué son los textos informativos junto con este texto entregado. Tienes la palabra, Ángela. Gracias, profe. Un texto informativo es un tipo de texto que nos informa acerca de un tema, puede ser cultural, puede ser social. También los lectores lo buscamos para aumentar nuestro conocimiento. Lo podemos encontrar en revistas, en periódicos. El texto que a mí me tocó es Conozcamos algo sobre el agua, lo cual lo identifiqué como texto informativo porque también nos muestra unas estadísticas de la importancia que tiene el agua para la supervivencia de los seres vivos. También encontramos estadísticas como que el 71% del agua cubre la corteza terrestre, el 96.5% se concentra en los océanos, el 1.74% en los glaciares y en los casquetes, el 0.4% en orden decreciente. Bueno, muchísimas gracias. Y como tú lo dices, el texto informativo como tal les va a informar, ¿no?, sobre un tema al respecto del que ustedes quieran tener mayor información. Va a aumentar esa iniciativa de querer tener o aumentar nuestro conocimiento. Muchas gracias, Ángela, por tu intervención. Voy a darle paso a Danilo con el puñal de Borges. Miren que aquí inicia con el puñal. Vamos a escuchar.
Buenas noches compañeros, buenas noches profesora. Bueno, el análisis del Puñal de Borges es un texto narrativo porque contiene unos elementos que caracterizan al tipo de texto, a la tipología textual, la cual es la narrativa. Encontramos dentro de estos elementos un narrador, unos personajes, un espacio y un tiempo. Dentro del narrador es un narrador infraciente, ya que él no nos brinda mucha información acerca de esta narración. Encontramos los personajes, los cuales son Luis Melián, Evaristo, y encontramos un antagonista, el cual no nos lo nombra, ya de que este es el asesino. Encontramos los espacios de Toledo, Uruguay y Tacuarembó, donde se forja el puñal, de dónde lo traen, el puñal, quién lo transporta, y encontramos Tacuarembó, que es donde se da el nudo de la historia, el cual es el asesinato. Encontramos un tiempo que es en siglos pasados. También vamos a encontrar una secuencia narrativa, el cual contiene un argumento, un inicio, un nudo y un desenlace. Un inicio donde nos nombra los lugares, que son Toledo, Uruguay y Tacuarembó. Nos nombra también unos personajes. El nudo, donde nos cuenta una historia donde se da el asesinato. Y encontramos un desenlace con la verdad que es inútil, nos narra, ya de que no pueden encontrar al asesino. Esa es la tipología textual. Muchas gracias. Vamos a continuar, muchas gracias por tu intervención. Vamos a continuar con Diana, con el texto El factor Dios. Entonces te escuchamos muy atentamente para que tú puedas intervenir. En el texto Factor de Dios es un texto expositivo y ese texto tiene una estructura. Vamos a iniciar con la introducción. Se dice que la introducción se da a conocer el tema y se utiliza un tono de voz tenue, de tal manera que en el texto nosotros encontramos en introducción que se dice que se hace alusión a unas fotografías donde ellos explican la manera como ellos trataron de tener poder en nombre de Dios. Se basa en India, Angola, Israel y Estados Unidos. En consiguiente seguimos con el desarrollo, donde se dice que se ordenan lógicamente las ideas de manera objetiva. Aquí habla ya del factor Dios. En este punto ellos dicen que existe un Dios inocente, de tal manera que ellos justifican todas las torturas que desarrollaron en estos lugares para celebrar o para darle gloria a este ser supremo. Finalizamos con la conclusión, donde ellos se manifiestan este texto, que es la síntesis y recapitulación de lo anteriormente expresado. En ello, el escritor menciona que se desconfía del factor Dios. Él no pide que las personas creyentes sean ateas, pero sí que se den cuenta que este tipo de Dios no se puede justificar para hacer torturas a los demás seres humanos. Bueno, muchas gracias, Lizeth, por tu explicación. Como ustedes se dieron cuenta, ella relacionó cada una de las partes de la estructura con el texto referenciado como el factor de Dios. Muchas gracias. Le doy paso a Ángela para que nos explique la metamorfosis. La metamorfosis del vampiro es una tipología de texto descriptivo. Un texto descriptivo se caracteriza por detallar un aspecto o un elemento. Su propósito es describir detalladamente un elemento. En el texto, el autor describe a una mujer. El autor la describe como una mujer tímida, libertina y frágil. El autor también utiliza en el texto lo que es la comparación y lo que es la metáfora. El autor cita la mujer entre tanto de su boca de fresa, retorciéndose como una sierpe entre brasas. En la comparación podemos ver claramente boca de fresa. El autor compara la boca con una fresa. En la metáfora, él dice claramente retorciéndose como una sierpe entre brasas.
Continuamos con, muchas gracias por tu intervención. Vamos a continuar con la tipología del texto Los Políticos. Me acompaña, por favor, Daniel. Bueno, en el texto Los Políticos encontramos una tipología de texto argumentativo que nos muestra una estructura con introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción nos dicen lo que prometen dentro de su mandato. En el desarrollo nos aseguran que habrá este tipo de cosas sin requisito de duda, que la justicia social será el fin principal de su mandato, y en la conclusión nos expresan que se dará cumplimiento a todo eso que ellos han prometido. Este tipo de texto es argumentativo porque se expresa el ideal con el fin de convencer a las personas que escuchan este discurso. En este fragmento del texto, porque si hay algo seguro es que la honestidad y la transparencia son fundamentales para alcanzar nuestros ideales, notamos cómo toman una posición para conseguir dicho convencimiento. Aunque el texto se muestra algo acalorado y subido de tono, nos demuestra ese punto de vista y su posición ante un pensamiento político. Muchas gracias, Danilo. Puede sentarse y terminamos con el texto Macario. Entonces escuchamos a Johnny con mucha atención. En el texto de Macario encontramos que es un texto narrativo, debido a que contamos con los siguientes elementos, que es narrado por el actor principal, cuenta con unos personajes que son Felipa la criada, la madrina y un hombre. En el espacio contamos con diferentes escenarios o diferentes lugares, como son la granja, la iglesia, la casa y la calle. Y en tiempo no se logra establecer debido a que no menciona día, hora o lugar o da un acote de un tiempo. Y como otra situación, para el texto narrativo tenemos la secuencia narrativa, como es el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio de Macario es cuando el personaje sale por cuestiones de la madrina a la parte de afuera de su residencia y le dan la orden de matar las ranas a pesar de que él no las observa. En el nudo encontramos varias situaciones debido a que la madrina lo obliga a él a salir a la parte de afuera a matar a las ranas. La segunda es los desórdenes mentales que sufre él debido a las situaciones que se le presentan en el contorno de la historia. Y la tercera, la moralidad, debido a que la madrina le hace caer en cuenta todas las cosas malas que él había hecho. En el desenlace encontramos que el personaje principal fue huérfano y que fue adoptado por la madrina, quien lo obligaba a hacer cosas malas, y aparte de eso contaba con una parte afectiva que era brindada por Felipa. En el desenlace encontramos que el personaje principal era huérfano y vivía bajo el amparo de la madrina, quien lo obligaba o era la que regía el control sobre él, obligándolo a hacer cosas indebidas, y lo conducía siempre a hacer este tipo de actividades. Además, contamos con el personaje de Felipa la criada, quien era la que le brindaba afecto y apego a él. Hola profesora, buenas noches. Espero que el video que realizamos sea de su gusto y de su agrado. Tratamos de explicar las tipologías de acuerdo a cómo las entendimos. Muchas gracias.